¿por qué el hombre es capaz de las acciones más crueles y de las reacciones más sublimes? ¿Es que acaso somos una especie que es capaz de terminarse unos a otros? La historia recoge ambos casos. Casos en los que los hombres reaccionan peor que las bestias más salvajes y momentos sublimes en que en definitiva recordamos que todos somos humanos, que en definitiva todos somos hijos del Señor. Ya pocos hablan de los crímenes de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, esta guerra solo fue el preludio, el prólogo de una que vendría más adelante, la segunda, y que por su mayor grado de crueldad opacó todo lo que ya se había hecho durante la primera. La Primera Guerra Mundial se preparó como dos masas de continentes que chocan una contra otra, como nos enseñan en las clases de geografía. Las tensiones se acumulaban bajo tierra entre dos colosos que se preparaban, uno más que el otro, a una hecatombe mayor. El asesinato del archiduque Francisco Ferdinando y su esposa Sofía Šotek, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, a manos de un anarquista serbio, fue el detonante que liberó esas horribles presiones que subyacían bajo los pies del mundo. Austria-Hungría le dio un ultimátum a Serbia que por lo humillante se sabía iba a ser rechazado, y en un engranaje de alianzas que habían más o menos mantenido la paz en Europa, uno tras otro fueron cayendo los países en lo que aún en Europa llaman la Gran Guerra. Todo comenzó en agosto de 1914 y en ambos lados los beligerantes creían que esto iba a ser una guerra relámpago, casi como un picnic al que se enviaba alegremente a los jóvenes, sin darse cuenta los gobernantes que mandaban a la flor y nata de la sociedad a una matanza certera. Pronto fue evidente que la guerra relámpago en la que habían creído se empantanaba y alargaba. Los alemanes pidieron permiso a Bélgica, país neutral, para atravesarla con sus ejércitos con el fin de invadir Francia. Ante la negativa, ya que Bélgica tenía 2 convenios de colaboración con los franceses, a la mañana siguiente los alemanes cruzaron la frontera belga. El frente se estableció cerca de la frontera entre Francia y Bélgica. Ante la imposibilidad de avanzar y conquistar el terreno del enemigo, los contrincantes no encontraron otra solución que cavar trincheras y una inmensa red de túneles donde se acantonaron. En ocasiones las trincheras de los alemanes por un lado y la de los franceses e ingleses por el otro estaban a unas pocas decenas de metros. Las trincheras eran extraordinariamente insalubres, llenas de pulgas, piojos y ratas. Para colmo de males, en esta región el manto freático es muy bajo y cuando la trinchera alcanzaba 1 metro se inundaba, generando todas las molestias que puede causar la humedad sobre la piel humana. No fueron pocos los casos de pies gangrenados. A eso había que añadir el martirio del constante caer de obuses que creaban una verdadera carnicería entre los soldados y un paisaje lunar en los alrededores. El ensordecedor ruido causado por la lluvia de obuses generaba afecciones nerviosas que se manifestaban con grandes temblores en todo el cuerpo. En 2 palabras, un infierno. La historia que les quiero narrar hoy se produjo en las inmediaciones de la ciudad de Ypres, en un campo conocido como Saint-Yvon. La noche de Navidad de 1914, desde el lado de los aliados se escucharon cánticos. Pronto reconocieron la hermosa canción Noche de Paz, cantada en alemán. Pronto se unieron los ingleses a los franceses a hacerle coro a los alemanes, pero en sus respectivos idiomas. Aquí es necesario señalar que entre los alemanes siempre ha existido una muy importante tradición de festejar la Navidad, y en cada domicilio alemán era de rigor un árbol, aunque para la fecha esto no se acostumbraba mucho en Francia ni en Inglaterra.
Sobre las trincheras alemanas esa noche, los sorprendidos franceses e ingleses vieron cómo los alemanes ponían pequeños árboles de Navidad adornados con velas y pedazos de papel de color. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre de 1914 por la mañana, un soldado alemán salió de las trincheras con un pequeño árbol de Navidad en su mano derecha, caminando por la tierra de nadie, salpicada aquí y allá de cadáveres de jóvenes soldados de ambos bandos. En un comienzo los aliados sintieron sorpresa y hasta desconfianza. Cuando el alemán hizo una señal con su mano, poco a poco fueron saliendo de sus trincheras los entumecidos aliados. Hasta los oficiales de rango menor también se mezclaron. Lo que pasó a partir de ese momento es una prueba fehaciente de los buenos sentimientos de nuestra especie. Temerosos en un comienzo, pronto se dieron cuenta que de forma no declarada se había producido una tregua, la tregua de Navidad, en honor al nacimiento del Redentor. Primero se estrechaban las manos y después comenzaron a intercambiarse pequeños regalos. Unos cigarrillos, otros tabaco, aquellos de allá chocolates, los demás tarjetas postales. Se mostraban las fotos de sus esposas, de sus hijos, de sus madres. Intercambiaban sus direcciones para poderse cartear cuando terminara esa horrible guerra. El barbero inglés empezó a cortarle gratis el cabello largo y engreñado a los soldados alemanes. De ahí pasaron a darle digna sepultura a los jóvenes que yacían medio congelados en la tierra de nadie. Un capellán inglés dio misa, y si bien fue en inglés, en alemán y en francés se escuchaban los rezos. Una vez enterrados los muertos, aquella singular tregua fue sellada con un juego de fútbol en un hermoso acto de camaradería. Esta tregua también fue observada en otros lugares del frente occidental. Este frente occidental llegó a tener 1000 kilómetros de largo, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. En el caso de Saint-Yvon, la tregua duró hasta el día 1 de enero. Los oficiales de los estados mayores estaban furiosos. Con esa acción se destruía la propaganda que se hacía para inocular entre sus subordinados el odio al enemigo. Aquellos alemanes que participaron en esta confraternización fueron enviados al frente del este a luchar contra los rusos. Ni la prensa alemana ni la francesa de la época informaron sobre estos actos de amistad de jóvenes que querían todos menos matarse unos a otros. Sin embargo, en la prensa británica sí se habló del tema. Hubo que esperar el centenario de la Primera Guerra Mundial en 2014. Hubo que esperar el centenario de estos acontecimientos de la tregua no declarada de Navidad para que se le diera un conocimiento internacional. Entre los soldados que estaban allí en el frente en aquella Navidad del año 1914 había uno que no quiso confraternizar. Un caporal del que la historia hablaría bastante luego. Más tarde. Estoy hablando de Adolfo Hitler. Así es la historia. Pues bien, así terminó mi programa del día de hoy. Como siempre, muy agradecido por el tiempo que ustedes le dedican a mi trabajo. Por favor, regálenme un like, suscríbanse, háganle clic a la campanita. Aquí yo les voy a dejar con 2 programas que de alguna forma están relacionados con el tema que les he traído hoy. Mientras tanto, yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso. Hasta la próxima.